Buenas noches. Tenemos el rostro, aprovechamos, vamos a orar. Señor Dios y Padre, bendito seas. Gracias, Señor. Que en medio de todos estos cantos, pues, nos damos cuenta que tú estás con nosotros, Señor. En cada plegaria, Señor, en cada alabanza, en cada adoración, tú estás, Señor. En medio de tu pueblo, Señor. En esta coinonía entre los hermanos, Señor, que venimos todos con un mismo fin, el de adorarte, alabarte, hacer que tú te sientas en agrado, Señor. Y tú estás. Bendice, Padre, a los que estamos aquí presentes, pero también bendice a aquellos que no pudieron venir esta noche. Ayúdalo, Señor, a cada uno en la serie de circunstancias diferentes que puedan tener. Llena su corazón de fuerza, de fortaleza y de valentía para que puedan dar testimonio tuyo, Señor. Y ayúdanos a nosotros a ser verdaderos siervos de tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Hermanos, siéntense. No se preocupen por la lectura ahora, pero me voy a referir a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Y esta noche hemos titulado este pequeño estudio, vamos a llamarle así, los convidados y los obligados. No se sonrían. Hay unos que fueron invitados y otros son obligados. Ustedes van a ver. Y gracias, Señor, por obligarnos. Claro que sí. Bueno, esto trata acerca de una parábola que tiene que ver con un banquete de bodas. Ustedes saben que las parábolas de por sí no son exhaustivas, no trata todo en detalle, pero todos los elementos que en la misma parábola se tratan, pues tienen un sentido que se puede utilizar doctrinalmente o ambiental. O sea que pueden ambientar una situación dada que el Señor quiera dar una explicación. Y esta parábola tiene algo interesante y es que fue dada 2 días antes de la muerte, del martirio de nuestro Señor Jesucristo. 2 días antes, Él habla de esta parábola. Bueno, la voy a empezar a leer y hago algunos comentarios al borde. Dice así. Mateo 22:1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Van viendo algunos detalles que nosotros podemos ver en esto, sencillamente un simbolismo, inclusive figura. Primero, el Señor, que era un rey, un rey, hace bodas, o sea, una fiesta de bodas. ¿De quién? De su hijo, o sea, una celebración. ¿Invita a quiénes? Bueno, invita a las personas que se suponían que eran dignas de poder ir a esas bodas, a los convidados. Pero ¿qué pasa? Envía siervos a avisarle y ellos sencillamente se niegan a ir. Envía otra vez otros siervos y se negaron a ir. Mas Él les manda a decir que ya todo está listo, todo está dispuesto. Venid a las bodas. O sea, ustedes no tienen que traer nada, ustedes no tienen que hacer nada, todo está listo, vengan para acá. Ya todo estaba cumplido. Todo lo necesario para la salvación del pueblo judío estaba dada a través de Jesucristo, pero a través de la fe, no por obras. Y el pueblo no le creyó. No creyó, pero todo estaba listo por parte de Dios para la salvación del pueblo judío. Dice el 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron.
O sea que nosotros vemos cómo unos decidieron que lo más importante era atender sus ocupaciones, enfrascarse en lo suyo, en sus asuntos, en su tierra, en su labranza, en todo lo que tiene que ver conmigo. Por eso desatendieron la invitación del rey. Esos fueron los primeros, dice, y otros tuvieron otras ocupaciones, vamos a llamarle externas, que vienen siendo sus negocios, eran mercaderes. Siempre los judíos han sido mercaderes, claro que sí, los llevan en la sangre. Pero tanto unos como otros fueron indiferentes a la invitación que el rey le hace para las bodas de su hijo. No fueron. Dice que otros tomaron a los siervos, y dice que los maltrataron, los afrentaron y los mataron. Si los primeros fueron indiferentes a la invitación, pues estos fueron contrarios a la invitación. Quizá hace una referencia a lo que iban a ser los mártires del cristianismo en manos de los mismos judíos. Ciertamente, el 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. O sea, ellos de alguna manera, como vimos ahora, provocaron con todos estos hechos a la ira del rey y a un juicio inmediato por parte del rey que mandó sus ejércitos, acabó con la población o la diezmó, en este caso a los convidados, y quemó la ciudad donde ellos estaban. Esto creo que se ve que es una referencia muy clara del juicio de Dios a los judíos y a su ciudad, Jerusalén. Y eso fue lo que ocurrió en el año 70, después que los judíos sencillamente no participaron, no le creyeron al Hijo de Dios, sino que le apresaron, le mataron, pues el Señor tuvo juicio contra la ciudad y contra el pueblo. Pero ahora viene la parte interesante que está en Mateo 22:8 y dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Repito, no eran dignos, dice. Y vamos a ver dónde aparece luego una referencia a esto. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ya no habla de la ciudad, está hablando, salgan en las afueras, porque en la ciudad vivían ¿quiénes? Los que tenían sus casas, los que tenían sus residencias. Los otros, como Dios les ayuda, pues, y los extranjeros tampoco estaban en la ciudad, estaban fuera. Entonces, esas personas que no eran dignas de estar compartiendo con aquellos, pues sencillamente estaban en las afueras. Y dice, llamad a las bodas a cuantos halléis. Si nos damos cuenta, ya no hay requisitos aquí para la selección de los invitados. ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera el invitado. Ya no son las personas de que el hijo de don fulano, el hijo de doña Perenceja, el gran hacendado, etcétera, como uno pone, ¿verdad? Sino que esto es al que encuentren por las afueras, andando por ahí, ese, tráiganlo para acá, porque ya la boda está, ahí está la comida, los becerros engordados fueron muertos, todo está dispuesto. Por eso dice, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Sigue diciendo, y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, repito, juntamente malos y buenos. Miren, la palabra de malos en este caso es una palabra interesante porque es poneros, con el acento en la O, poneros. Y se refiere vamos a leerlo en Strong, más bien al carácter esencial, al igual que de generación. Figurativamente es calamitoso, enfermo, moralmente culpable, delincuente, vicioso, fascineroso, trastada, malicia, culpa, pecador, perverso, criminal. O sea, que ya ustedes vieron lo que estaban recogiendo el rey para llevarlo a su palacio, a la boda de su hijo.
Al banquete. A eso se está llevando. Dice, buenos y malos. Bueno, aquí yo lo que veo que hubo una nueva invitación, como les dije ahorita, sin ningún requisito a llenar para que pudiesen asistir a esas bodas. Pero había un requisito primordial a pesar de todo, y era que debía uno estar vestido para la boda. Junto con las invitaciones anteriormente, cuando un rey mandaba a una invitación a un príncipe de otra nación o lo que fuese, o sus nobles, qué sé yo, les enviaba también una túnica. ¿Para qué? Para que viniese vestido con ella apropiadamente. Entonces, la costumbre, según los estudiosos, los eruditos, nos dicen que el rey enviaba las ropas adecuadas a los invitados. En este caso, se supone, como vemos más adelante, que todos debían estar vistiendo adecuadamente porque él mandó la vestimenta para eso. El número de los participantes, entonces nosotros estamos viendo que era el adecuado, porque era para llenar el salón. Y fíjense cómo dice, y entró el rey para ver a los convidados. O sea, ya estaba lleno el salón, ¿verdad? No fue todo el mundo, sino los que estaban en los caminos. No se fueron a las ciudades, a los caminos. Pero con todo y todo, aún los caminos que escogieron personas buenas y malas, les sigue llamando como invitados. Estaban siendo invitados a las bodas del hijo del rey. Pero hay un detalle con esta invitación, porque la palabra que se utiliza, porque hay siempre que buscarle como atrás, es la palabra kletos, que es el llamado. Sin embargo, el escoger es ekletos. Nada más le ponen una E a llamado y ya se convierte en escogido. Y lo vamos a ver un momentico después por qué se lo digo. Yo les pregunto, si alguno se rehusó a ir, ¿se quedó? Hermano, usted dice que lo recogieron. Bueno, yo creo que eso es lo que dice, ¿entiende? Id a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Pero ese llamamiento es un llamamiento imperativo. ¡Venga! O sea, eso no es como... Eso quiere y quiere, ¿verdad que sí? Entonces, venga, viene por ahí la cosa. No es que te están forzando, pero te están sugiriendo, entre comillas, que venga. Por lo tanto, yo no creo que nadie se haya rehusado. Fueron invitados, pero a la vez dice que se reunieron todos los que encontraron. Se podía entender entonces, vamos a ser claros, que nadie faltó de los que fueron a buscar. Pero cuando el rey entra y ve a los convidados, siguen siendo invitados. Pero eran malos, bueno, ahí estaban mezclados mansos y cimarrones, como decimos aquí. Aún así, les llama que el rey fue para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué? Usted no tiene la túnica que conjuntamente con la invitación le fue entregada. Ese señor parece que no quiso vestirse entonces con el traje que se le suministró. Y si tú te pones a pensarlo, quizás él dijo, no, yo no voy a poner ese, me gusta este que tengo. Y se fue con el suyo. Vamos a lugubriar un poco. Me recuerda a Caín. Caín sabía cómo hacer las cosas, pero la quiso hacer a su medida, como él quería. Se quiso poner su traje y no el traje que el Señor le mandó. Y bien hacéis, ¿acaso no seríais enaltecido? Le dice el Señor, como diciendo, pues tú sabes hacerlo bien, ¿y por qué no lo haces? O sea, como Caín, así mismo es. Como los fariseos, que sabían hacerlo bien, pero todavía lo modificaban un poco para hacerlo más a su manera, para sentirse que ellos participaban de alguna manera. O quizás como algunos de nosotros, que pretendemos llevar delante de Dios nuestra propia justicia y nuestros propios hechos. Ese es nuestro traje. Porque el traje que nos están sirviendo para asistir a esa boda
Era el que el rey nos dio, el que el rey nos proporcionó. Dice, traje Jesucristo. ¿Cuántas veces nos dice la palabra? Y vestíos y revestíos de Cristo. No es en balde que lo dice. No es en balde. Pero sigamos con la parábola. Dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Y por qué? Porque el que no tiene excusa, no tiene nada que agregar. ¿Qué va a decir? No tenía excusa, por lo tanto, sencillamente no debía estar ahí. No iba a estar en la boda, porque no era en el lugar, era antes de que se iniciara. No iba a estar. Entonces el rey le dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ustedes están pensando, wow, pero qué forma más debió haberle dicho invitarle a salir. No, porque llamó a ira a quien, al rey, y el rey emitió un juicio inmediato sobre esa persona que fue invitada. Quizá fue invitada, sí, pero no se puso la vestimenta correcta, la vestimenta que el mismo rey le había proporcionado. Nosotros no podemos presentarnos delante del Padre con nuestros hechos, con lo nuestro. ¿Para qué? Nada de cuanto nosotros hagamos tiene valor delante del Padre, absolutamente nada. Por más que quieran, dice que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Nada, nada, ni nuestras obras buenas, no son buenas nada. Lo único que nosotros podemos presentarnos delante del Padre es con esa vestimenta. Con la única, la de la justicia de Cristo, investida sobre nosotros. Es lo único, nada más. Acaba diciendo esta parábola tan bella, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Como yo le dije, muchos son entonces cletos y pocos son ecletos. El llamamiento puede ser para muchos, pero la escogencia de Dios no va a ser para todos. Dios preparó su salvación por medio de la fe a su pueblo, a Israel, a la nación que la había escogido, para que esa fuera luz de todas las naciones. Pero ese rechazo que ellos le hicieron a Dios fue lo que dio apertura para que Dios le abriera puerta a otros que no eran su pueblo, a nosotros los gentiles. Y entre nosotros habían buenos y malos. Aunque yo no sé dónde sale esa palabra buenos, pues vamos a decir malos y menos malos. Pero dice la palabra bueno, vamos a aceptarlo así. Y pensaremos entonces, porque pasó ese momento es que nosotros recibimos. No, esto estaba planeado desde siempre. El Señor siempre planificó eso. El endurecimiento, la negación de Israel, la desobediencia de Israel, para Él mostrar misericordia sobre nosotros. En ningún momento la simiente de Abraham iba a ser solamente de bendición para el pueblo judío, sino que decía que era para todas las naciones de la tierra. Eso había que estar claro. Nosotros buscamos, hay una parábola parecida en Lucas 14:16. Es otro episodio, no es lo mismo, es otra situación muy diferente a la que hay en Mateo, pero son similares y ayuda a una a apoyarse en la otra. Aquí hay menos dramatismo y hay menos detalle acerca de los judíos, pero es perfectamente aplicable a lo que es los judíos y a la iglesia, que es lo que después trata de explicar en Romanos el mismo apóstol Pablo. Dice en Lucas 14, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado, igual que el anterior. Todo está listo, tú no tienes nada que hacer, tú no tienes que procurar tu propia salvación porque te la están brindando en bandeja de plata, por gracia, por medio de la fe. Todo está listo, todo está preparado.
Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. La tierra, los negocios, nuestras responsabilidades, nuestros afanes, nuestros compromisos con el mundo, la ley, todo eso, de una manera u otra, afectan nuestra relación y nuestra decisión con Cristo. Por eso sigue diciendo, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto. Primera vez, va a mandar una vez ahora, ¿verdad? Lo mandó primero allá, lo devolvieron. Ahora lo va a mandar por segunda vez, pero a otro sitio. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Estamos en la ciudad todavía. Y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Por amor de Dios, ¿quién quiere mendigos en una fiesta de lujo? Vuelvo y repito, pobres, mancos, cojos, ciegos. Es un desecho. El desecho de la sociedad son esas personas. Por eso están en las plazas pidiendo, son menesterosos. Si tú los hubieras invitado, te voy a decir la verdad, ellos hubieran querido ir, pero ellos no eran los adecuados de participar en esto. Pero es muy claro la forma en que lo dice. Trae acá. No dijo invítalos. ¿Cómo fue que le dijo? Trae acá. ¿Qué significa? Agárralo por un brazo y tráemelo. Es una orden. Trae acá. Y yo no creo que ninguno de esos menesterosos se iba a negar a darse una buena cena, a vestir una buena ropa, una bonita túnica ese día. Pues claro que no. Hacer entrar. ¡Wow! Traer acá, hacer entrar, es lo mismo. Meter, introducir. No es una invitación, es una acción, no es una opción, no hay elección. Trae acá. Y dijo el siervo, Señor, sea hecho como mandaste y aún hay lugar. Oigan eso, quedó sitio, era grande el salón. Bueno, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. Ahora sí se parece mucho a la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo mandó a las afueras. Primero recogió el desecho de la sociedad de la ciudad, pero ahora lo manda ¿a dónde? A los que están fuera, los que ni siquiera se les permite vivir, o porque son bandidos, o porque son prostitutas, ladrones, y dice por los caminos y por los vallados, y fuérzalos. Está escrito así mismo, fuérzalos. En español más de otra decimos fórzalos, pero es fuérzalos, o sea, hazle fuerza a entrar. Una era hacer entrar y ahora sí es verdad que la cosa se le pone peor. Esto era oblígalos a entrar. Vamos viendo por qué se llama esto invitados y los obligados. Estos son los obligados. Se lo dice, oblígalos. Es una palabra que dice anancaso. Denota poner una constricción sobre alguien, constreñir ya mediante amenaza, petición, fuerza o persuasión, obligar, forzar, obligar a alguien a hacer algo, en este caso, a entrar en un lugar. Aquí no hay invitación por parte alguna, no la hay. Se envió después que fue rechazada la primera invitación a las personas, pues sencillamente se envía en 2 ocasiones al siervo, pero a buscar otro tipo de persona. En la primera le dice, hazlo entrar, pero en la segunda dice, fórzalos a entrar. Qué tremendo, Ese forzar a entrar es lo que nosotros los cristianos le llamamos el llamamiento irresistible de Dios a través del Espíritu Santo. Es ese fuerza al entrar. Donde uno no tiene voluntad, sencillamente, porque Dios ha utilizado su soberanía para tomar una decisión sobre una persona. Miren,
Ustedes se dan cuenta en la Biblia cuántas personas, inclusive del vientre de su madre, fueron escogidos para tal o cual misión. Y fueron separados por Dios mismo. Sansón fue uno. Juan el Bautista fue otro. Y así pueden aparecer más. Y ustedes se van a dar cuenta que eran personas que el Señor mismo separó para Él utilizarlos. Para los propósitos de Dios. Y a eso no podía negarse. Al que nadie se puede negar y mediante el cual ese llamamiento Él nos escoge, nos llama, nos justifica, nos santifica, nos da salvación y nos da vida eterna por ende. Así quisiera yo que nos llamemos a todos, ¿verdad? Pero así sé. Él no nos escoge porque nosotros tengamos algún tipo de mérito, no, sino sencillamente por su gracia, por su misericordia, por su soberanía. En 1 Corintios 1:28 es más claro y dice, lo vil del mundo, lo de los vallados, lo de los caminos, lo de las afueras, dice, y lo menospreciado, los cojos, los mancos, los ciegos, dice, escogió Dios. Y lo que no es, o sea, los que no habían sido invitados, los que pretendían que iban a hacer ese orgullo, no es. Dice, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay ningún tipo de derecho a eso, absolutamente, mérito, ninguno. Según de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, o sea, apartándonos, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo no estaba por aquí ni ninguno de ustedes cuando Dios había tomado esa decisión. Y entonces, ¿fue por mérito? ¿Fue por obra? Y dice claramente que no. Decisiones que el Señor toma antes de que el tiempo fuera tiempo. Por eso, el Señor le hacía la invitación a aquellos, esperaba ver qué iban a reaccionar. Y dice en Lucas 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, porque Él escogió a otros. El llamado que le hizo a estas personas para que ellos decidiesen por sí fue una negación. Y eso le da la oportunidad para abrir a otros. ¿Por qué? Porque la cena estaba servida, no se iba a desperdiciar. Ya estaba todo preparado. Por eso dice que los que eran dignos no se consideraron dignos en ir. Y nosotros, que no éramos los invitados, nosotros fuimos los que entramos al banquete de esa boda sin merecerlo. Siempre cuidándonos, claro está, de estar vestidos con la túnica apropiada de boda. Estaba profetizado que Dios adoptaría a los gentiles. Estaba desde siempre. En Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. ¡Wow! ¡Qué preciso! ¡Qué exacto! Dije a gente que no invocaban mi nombre, heme aquí, heme aquí. Pablo recuerda, eso en el Antiguo, en el Nuevo, Pablo recuerda esas antiguas profecías también. Y en Romanos le dice, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos. El Señor los provoca a celos, sí. ¿Por qué? Por la forma de ellos ser. Pero ¿cómo los iba a provocar a celos? Sigue diciendo, con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. O sea, no tenían el conocimiento ni sensatez alguna ni nada. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, que fue a los que me referí. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Se negaron.
Se negaron. El mismo Jesucristo, cuando dice todas estas cosas, en ninguna de las dos parábolas hace algún tipo de referencia para explicar en detalle, como normalmente acostumbraban la parábola del sembrador y otras tantas. Él las explica detalladamente. Y en esta no. ¿Por qué? Porque ellos no lo iban a entender en ese momento. Era demasiado carga para ellos. Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, no la pueden entender ustedes ahora. Ustedes se acuerdan en Hechos 10, el encuentro la visión de Pedro, con la cuestión Pedro mata, come, etcétera, para que fuese a casa de Cornelio. Y decía, no, Señor. Y él mismo le dice a Cornelio, ustedes no saben lo tremendo, lo grande que es yo estar, compartir, hablar con ellos. Porque es que Pedro no entró, y habían pasado años ya de la muerte de nuestro Señor, por lo menos 9 años ya. O sea que después de eso, ellos que tenían que llevar, no le habían llevado nada a los gentiles. Es forzado. Mediante la visión de un ángel, hablándole el Señor inclusive y dándole la visión del lienzo, para que fuera a Jope, a donde Cornelio, para que le predicase a los gentiles. Y después, como una cosa extraordinaria, va y se lo comunica allá en Jerusalén, donde estaban reunidos los otros, y le dice, igual que nos pasó a nosotros, le pasó a ellos. Él no entendía. Ahora él siguió. No, él no siguió. El Señor tiene que tomar a Pablo y convertir a Pablo en apóstol de los gentiles. Y ponerle un evangelio a Pablo, como diría yo, casi a la medida de los gentiles. No tienen que llevar ninguna ley sino por gracia. No tienen que hacer nada sino por gracia. Eso es lo que defiende Pablo en Gálatas. Eso es lo que Pablo da a entender cuando hace la diferenciación entre los judíos que seguían la ley en Romanos y los gentiles, los que eran circuncisos, los no circuncisos, y dice claramente que en la gracia no hay esas diferencias, pero en la gracia. Cuando Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, tienen una visión y el Espíritu Santo le indica que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que él lo estaba llamando. Dice en Hechos 13, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y lo despidieron. Ellos se van a Chipre. Entonces allí, enviados por el Espíritu Santo, descienden a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Yo brinco ahí del 4 al 44 y pasan cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque dice, el día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Señores, estamos hablando de una ciudad de Asia Menor, y cuando yo te digo a ti que se juntó casi toda la ciudad, no se crean que la mayoría eran judíos, sino todo lo contrario. Dice más, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Caray, ¿yo leí eso ahorita o no? Entre la profecía estaba eso. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Oigan bien, y mírenlo aquí. Aquí lo dice perfectamente. Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, o sea, yendo en contra. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Mas puesto que la desecháis, la invitación, están negándose a aceptar la invitación para las bodas del Hijo del Rey. Dice, y no os juzgáis digno de la vida eterna. Volvemos con una expresión que tengo que irme atrás y la encuentro perfectamente cuando dice que no se consideraban, que no eran dignos. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Ven?
¿Qué pasó? Aquellos blasfemaban, maldecían y eran contrarios a Pablo. Sin embargo, miren los gentiles cuando oyen a Pablo decir eso. Los gentiles, oyendo esto, lo que Pablo dijo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ahora viene el detalle, ordenados para vida eterna. ¿Saben lo que se llama eso? Los que estaban escogidos, ordenados. ¿Por qué? Porque una orden es una orden. ¿Cómo le explico? Una orden no es opcional, es obligatoria, por eso es una orden. En la Guardia se dice que una orden no se interpreta, se obedece. ¿Ya? Yo creí que hay problema. La chiva se amarra donde dice el dueño aunque se ahorque. Eso es. Y dice así mismo los que estaban ordenados, señores, para la vida eterna. Qué cosa más bella. Cosa más bella. Bueno, de Israel a los gentiles. Miren, yo les digo algo. El Señor sigue haciendo esta invitación. En serio que sí. La sigue haciendo a través de sus siervos. ¿Quiénes son los siervos del Señor hoy? Nosotros, ustedes. Ustedes son los siervos del Señor que deben con denuedo tratar de hacer que entren. Yo sé que no somos Espíritu Santo y no podemos forzar, obligar, ordenar a nadie. Pero sí podemos meterle ahínco, ganas, deseos de hacer las cosas para agradar a Dios. Para cuando sea el momento y a mí me pidan cuentas de aquellas personas que estaban pecando y yo no les hablé acerca de Jesucristo para que se arrepintiesen de sus pecados, de no haberlo hecho así, el Señor va a demandar la sangre de esos pecadores de mi mano, y yo quiero estar también correcto con Dios. Si el Señor dice que nosotros debemos salir, que debemos procurar hacer nuestra parte es ser emisarios de Dios, bocinas. Quien Él escoge, ese es su asunto, esa es su prerrogativa, a quien Él escoge. Pero tú como siervo estás llamado ¿a qué? A llevar, a decir que esas bodas se están celebrando. Nada más para eso es que estamos. Que ya todo está preparado. Invitemos las personas a ese banquete. Ese banquete. Esas invitaciones pueden llegar a través de ¿qué? De las prédicas, de los estudios, de las circunstancias que rodean a cada quien, que muchas veces son problemas, que obligan a uno a agachar la cabeza y a buscar de Dios, a ser nosotros consoladores de ese tipo de personas y presentarle a Dios como Dios de todo consuelo, como dice la palabra. Aún si somos calladitos, entregando tratados, orando por esas personas. Ya todo está preparado. Dios ha hecho su parte. Dio una vía de salvación a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe y no por lo que nosotros hagamos. Ahora mismo están evidentes las señales del fin que estamos viendo cada día. Todos coinciden que esto se va a ir al traste pronto, incluyendo hasta los que no son creyentes en Jesucristo. ¿A dónde va a parar este mundo? Tú los oyes exclamar. Y esto es una gran oportunidad que se nos está dando a nosotros para que volvamos a hacerle la invitación. No podemos dejar que la gente se agarre de esas excusas del trabajo o de los afanes de la vida, tratando de encontrar seguridad en las posesiones. A veces son las cosas que más les importan a este tipo de personas. O sencillamente aferrándose a una religión, entre comillas, de hombres, que los frena, los llena de tradiciones y les impiden responder a esta invitación. Pongamos pasión en esto y tengamos en cuenta que cada vez que a alguna persona de esta y nosotros hayamos invitado para asistir al banquete, estemos seguros de que va a ir revestido como tiene que ir, que va a llevar la vestimenta de bodas apropiada
la túnica que el mismo rey envía con cada invitación. Y esa no es más que la que va a proporcionarle, sabiendo que toda persona, que no hay ninguna forma de ser salvos, sino es confesando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y eso es lo que hay que enseñar, y esa es la verdadera túnica que ellos van a vestir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, gracias infinitas, Señor, porque a nosotros nos recogieron entre los vallados, Señor, entre los cruces de camino, y no merecíamos ninguno, Señor, porque no tenemos ningún tipo de mérito propio para alcanzar a asistir a esas bodas, Señor. Sin embargo, tú nos forzaste a entrar. Tú diste en nosotros tanto el querer como el hacer. Buena voluntad, Señor. Asimismo, pues te pedimos, Señor, que tu misericordia siga, Señor, en este mundo, procurando alcanzar el mayor número de personas posible, Señor, y que tus siervos salgan, Padre, a llevar esas invitaciones. Ayúdanos, Señor, a que seamos luz en este tiempo de tantas tinieblas. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas a la manera tuya y como tú nos las estás ordenando claramente en tu palabra y como tú nos lo acabas de decir esta noche. Bendice tu palabra y bendícenos también a nosotros. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.